Bueno, recién hablábamos lo que estaba sucediendo en el Sanatorio Güemes de esta capital federal y a propósito de esto tenemos en línea al director del sanatorio, el doctor Alfredo Vidal. Doctor Vidal, buen día. Carlos Álvarez, Valentina Caf y equipo lo saludan. Buen día, Carlos. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, por suerte. Bueno, queriendo saber un poco cuál es la situación que se está viviendo dentro del sanatorio con esta noticia que tuvimos el fin de semana de contagiados por COVID-19. Bueno, lo primero que quiero transmitirles a todos es que es una noticia, pero es tranquilidad también. Perfecto. El sanatorio es un sanatorio muy grande. Para los que no están familiarizados, los sanatorios habitualmente tienen 100, 150 o 200 camas. Este es un sanatorio de 600 camas. Probablemente, si no es el más grande, está entre los 3 más grandes de la Argentina. Y en el sanatorio trabajan más de 3.000 personas. Desde el inicio de la pandemia, estamos hablando desde hace un par de meses a esta parte, hemos detectado la aparición de casos de COVID-19. Como explicaba ayer, el primer caso lo detectamos a principios de abril. Estamos casi a 2 meses del primer caso detectado. Y todos los primeros casos que se detectaron son casos de gente que se contagiaba afuera y venía a trabajar. Digo esto porque para cada caso detectado hay un protocolo muy riguroso para detectar personas con sospecha de COVID, por lo que implica dentro de la institución. Sí. Para cada caso de esto se hace un estudio, los infectólogos estudian con quién estuvo en contacto, dónde vive, con quién trabajó, etcétera, etcétera. Y estos primeros casos, que como digo son claramente comunitarios, dieron lugar a los siguientes casos que fueron institucionales, gente que se contagió trabajando, pero se contagió trabajando a partir de un compañero de trabajo. Y esto que pasa en el sanatorio es algo que de hablar con profesionales y colegas de otras instituciones, es algo que estamos viendo bastante. Afortunadamente, aún siendo 36 casos, todos los casos son leves. Como mencionaba ayer, algunas de estas personas no solo tuvieron una enfermedad leve, sino que están en condiciones de reintegrarse en estos días a trabajar. Siempre hay que esperar que no solo estén bien, sino que tengan la famosa PCR negativa, pero ya estamos esperando que parte de esta gente se reintegre a sus tareas habituales. Y este número 36 en el contexto de 3.200 es un 1,1%. Es verdad que nosotros queremos que nadie se contagie, pero como explicaba, es muy difícil, digamos, en el contexto de circulación comunitaria del virus, transporte público, convivencia, etcétera, etcétera, que esto no ocurra más allá de que, como todos sabemos, el ámbito de la salud es un ámbito de mayor riesgo. Claro. Alfredo, me parece importante remarcar esto que comentabas de el tema de los contagios no fueron por parte de un paciente, sino de algún colega. ¿Es así? Sí, esto es así. Nos ha pasado, sin entrar en detalles, médico que convive con médica, que infectóloga contrae COVID. Lamentablemente en el sanatorio tardamos 48 horas en darnos cuenta y en ese momento no solo él era positivo, sino que además preventivamente aislamos a un grupo de personas que habían estado en contacto con este médico. Eso es lo que nosotros llamamos aislamiento preventivo. Pero dado que todos los días aprendemos y vamos mejorando, somos muy estrictos y ponemos mucho énfasis en el uso del equipo de protección personal, llámese máscara, barbijo, camisolín cuando se atienden pacientes con sospecha de COVID. Entonces, lo que ha ocurrido y lo que ocurre es que uno siente que el riesgo está cuando entra a la habitación de un paciente sospechoso confirmado, y uno tiende a estar más tranquilo muchas veces cuando circula fuera de las habitaciones, inclusive en el ámbito del transporte. Claro. Y ahí es donde muchas veces a uno lo agarra con las defensas bajas y se contagia sin darse cuenta. Igual, doctor, nosotros hablábamos siempre que cuando empezó el tema de la pandemia, los médicos, los enfermeros, los camilleros están en la primera línea en contacto, y muchos de estos trabajadores de la salud lo hacen también en otros hospitales, en otros sanatorios,
y Exacto. no necesariamente tiene que estar dentro del sanatorio Güemes. Y es muy difícil, igual como usted dice, tener prevenciones sobre esto, porque estamos hablando de un virus que es muy contagioso, con lo cual la rapidez incluso del contagio es altísimo. Es verdad, es un virus muy contagioso. Afortunadamente lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora, es una enorme mayoría de casos muy leves y algunos leves. A pesar de que atendemos cientos de pacientes, yo ya comentaba, el sanatorio es muy grande y aparte es centro de referencia. Tenemos 30% de las camas de internación ocupadas con pacientes que si no están confirmados están esperando el test diagnóstico, unos 180 pacientes, pero a pesar de eso, el análisis de cada uno de los casos no muestra que claramente nadie se haya contagiado atendiendo pacientes, cosa que uno no tiene certeza absoluta, pero claramente también ve que un porcentaje grande de los planteles médicos y de enfermería tienen pluriempleo, trabajan en varias instituciones, distintos días de la semana, y eso atenta contra el distanciamiento con que los brotes o los contagios del COVID ocurran en un solo lugar, en una sola institución, digamos. Seguro. Pero es la realidad que nos toca vivir y yo le quiero quitar un poco de dramatismo porque obviamente nos preocupa muchísimo lo que le pasa a cada una de las personas. Tratamos de tener contacto, de dar apoyo, pero si uno mira la realidad y ve lo que ocurrió en Italia, en Estados Unidos, donde porcentajes muy altos del personal, digamos, era afectado, creemos que en realidad hay que seguir mejorando y poniendo énfasis en todo lo que sea cuidado, distanciamiento, uso de equipos, pero que en realidad esto no es deseado, pero era en alguna medida esperado. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Anabelia Cerezo lo saluda. Yo lo que le quería consultar es dos cuestiones en particular. Hay un dicho que siempre dicen, no hay que preocuparse sino ocuparse. Se lo he escuchado decir muchas veces a los doctores. Pero más allá de todo eso, yo lo que le quiero consultar es, como profesional y ciudadano, ¿qué es lo que le pasa a usted cuando, por ejemplo, hay una gran cantidad incluso de profesionales que dicen que el coronavirus no existe, que es una mentira, que se extendió demasiado esta cuarentena? ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a esto en particular? Yo doy fe que es altamente contagioso, como explicaron, y que además uno no sabe quién va a tener un resfrío y quién se va a morir. Con lo cual, afortunadamente estamos viendo un número de casos graves relativamente bajo, pero también es verdad que tenemos una cantidad de pacientes en terapia. El día de ayer teníamos 7 pacientes con respirador, hemos tenido fallecimientos y la verdad es que así como habitualmente es leve, puede ser sumamente agresiva y generar mucho daño. Y si uno no evita el contagio masivo, en realidad lo que ocurre es que muchos casos ocurren en poco tiempo y cuando los pacientes no reciben la atención que necesitan, tienen una mortalidad hasta 10 veces mayor que si reciben el tratamiento apropiado. ¿Está la sensación, doctor, perdón, si quería terminar la frase o quería decir algo más? Hay algo que quiero rescatar, es este tiempo que tuvimos, porque la pandemia se inició del otro lado del mundo, y todo el tiempo que tuvimos para informarnos y para prepararnos ha sido crucial. Yo soy testigo de la cantidad gigantesca de cambios que han ocurrido dentro de la institución en este mes y medio de 2 meses, desde por dónde se entra el sanatorio, por dónde se sale del sanatorio, qué se le pregunta a la gente, cómo se controla la temperatura, cómo se viste la gente, a dónde se atienden determinados tipos de pacientes, a dónde se internan. Todos estos cambios son imposibles de hacer en una semana. Uno pensaría que esto iba a llevar 2 años y ocurrió en 2 meses. Pero sin este tiempo, hoy estaríamos en condiciones totalmente distintas de atender a la gente y la pandemia tendría un resultado mucho más grave. Como profesional, doctor, da la sensación, o por lo menos uno interpreta cuando lleva la información a todas las demás personas, a los ciudadanos, que están confiados o que se piensan que únicamente le puede llegar a pasar algo a quienes tienen algún tipo de enfermedad preexistente, a las personas mayores de 60 a 65 años. ¿Esto tiene realmente una regla tan marcada o cualquier persona puede fallecer si en realidad hay una saturación del sistema de salud? Yo diría que a priori las probabilidades de la gente más grande, más enferma,
son más grandes de tener una enfermedad grave. Pero en este momento en el sanatorio tenemos un médico joven que trabajaba en un hospital y que contrajo uno de los casos más graves que hemos visto, que requirió todo tipo de tratamiento. También quiero mencionar que gracias a la colaboración de la gente de terapia intensiva del sanatorio, que son referentes a nivel nacional, y la colaboración de la gente de CEMIC, pudimos hacer los tratamientos con plasma de paciente convaleciente y que hasta ahora también muestra señales de ser útil. Pero nadie está exento. Esta persona, es cuestión de hablar, y seguramente cualquier persona de 30 y pocos años, sana, sin antecedentes, pensaría que no puede tener una enfermedad grave, y este es uno de los casos más graves que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Así que yo diría a la gente que es difícil, pero que tenemos que acostumbrarnos a ir modificando nuestros hábitos, porque el no cuidarnos puede tener consecuencias muy graves para nosotros o para gente muy cercana y querida por nosotros, ¿no? Seguro. Doctor Vidal, la última pregunta que le hago cortito para que nos diga solamente las cifras. ¿Qué cantidad de camas poseen en terapia intensiva ustedes en este momento y cuántas están ocupadas? Tenemos 59 camas de terapia intensiva pura, el sanatorio es muy grande. Después hay una terapia intensiva de recuperación, digamos, ahí van pacientes absolutamente no COVID, que tiene 24 camas más, pero las que tenemos disponibles en primera línea para atención de la pandemia son 59 camas, que otra vez tienen un porcentaje de pacientes COVID, porque terapias son todas separadas, y vamos usando internados pacientes COVID por sectores, no mezclamos pacientes no COVID con pacientes COVID. Perfecto. Doctor Alfredo Vidal, director del Sanatorio Güemes, gracias por esta comunicación con Crónica. A ustedes, buenos días. Abrazo grande, buen día.